En los anales de la historia de Israel, entre los nombres de guerreros, profetas y reyes, se encuentra un hombre cuya vida no fue marcada por victorias militares ni por discursos en plazas públicas, sino por la fragilidad, el dolor y la gracia inmerecida. Mefiboset. Él no nació en la miseria ni en la oscuridad. Su historia comenzó en palacio, bajo el resplandor de la realeza. Era hijo de Jonatán, el príncipe heredero de Israel y nieto de Saúl, el primer rey ungido por Dios para gobernar a su pueblo. Mefiboset nació rodeado de promesas. Su sangre era sangre de reyes. Su linaje lo destinaba a gobernar, a disfrutar de la honra y de la abundancia. Creció en los patios reales, en un ambiente donde la gloria parecía asegurada. Pero la vida, en su misterio, muchas veces da giros inesperados, y aquel niño, que debía haber heredado el trono de su abuelo, se vio arrojado a un destino muy diferente. La tragedia golpeó de manera abrupta y cruel. Israel entró en guerra contra los filisteos, y en los montes de Gilboa la sangre de reyes fue derramada. Saúl cayó herido por la espada enemiga, y junto a él pereció su hijo Jonatán, el mejor amigo de David, el hombre que había hecho pacto eterno con él. En un solo día, Mefiboset perdió a su abuelo y a su padre. El trono que parecía destinado para su familia fue reducido a ruinas, y la corona cayó, no sobre su cabeza, sino sobre la de aquel a quien su abuelo había perseguido, David, el hijo de Isaí. La noticia corrió como fuego en la pradera. En la casa de Saúl hubo llanto, miedo y huida. Los enemigos podían venir a exterminar todo rastro de la descendencia real. Y en medio de ese caos, una nodriza tomó al pequeño Mefiboset, apenas de 5 años, y corrió con él para salvar su vida. Pero en aquella carrera desesperada, el destino golpeó de nuevo. La nodriza tropezó, el niño cayó, y sus pies quedaron lisiados para siempre. Ese accidente marcó la diferencia entre un futuro de gloria y una vida de limitaciones. El príncipe de Israel se convirtió en un discapacitado, dependiente de otros, sin fuerzas para correr, luchar ni defenderse. Tras el derrumbe de la casa real, Mefiboset fue llevado lejos, hasta un rincón olvidado de la geografía de Israel, Lodebar. El nombre mismo de aquel lugar cargaba un significado oscuro. Lo significa no, y Debar significa pasto o palabra. Así que Lodebar se traduce como tierra sin pasto, lugar de sequedad, o incluso tierra sin palabra, sin promesa. Era un sitio árido, sin verdor, sin abundancia, casi un desierto para los marginados. Allí eran llevados los rechazados, los olvidados, los que no tenían herencia ni esperanza. Era el rincón de los que la sociedad no quería ver. Mefiboset, nieto del rey, hijo del príncipe heredero, terminó en ese lugar de miseria. La gloria de su linaje se apagó en el polvo de Lodebar. Vivía bajo el techo de Maquir, hijo de Amiel, un hombre que lo acogió en su casa. Pero su vida no era de príncipe, sino de refugiado. Su nombre mismo era un recordatorio doloroso. Mefiboset significa el que trae vergüenza, o hijo de la vergüenza. Así, el príncipe real pasó sus años en el anonimato, cargando la vergüenza de un linaje caído y la limitación de su cuerpo. Podemos imaginarlo en su día a día. Amanecía en una tierra árida, sin paisajes verdes, con pocas cosechas, en un ambiente donde la escasez era la norma. Veía a los hombres salir a trabajar, a los niños correr y jugar, pero él, con sus pies inválidos, quedaba a un lado, dependiendo de otros hasta para moverse. En una cultura donde el honor, la fuerza y la capacidad eran la medida de un hombre, él era considerado inútil. La gente lo miraba como un descendiente de un rey caído, como alguien que nunca tendría futuro. El silencio de Lodebar
era también el silencio de su alma. No había promesa, no había esperanza. Tal vez escuchaba historias de David, el nuevo rey, el hombre que ahora gobernaba sobre toda la nación. Quizá en su corazón había temor, pensando que un día lo descubrirían y lo matarían por ser descendiente de Saúl. Mefiboset vivía escondido, como un muerto en vida, como alguien cuyo destino estaba enterrado bajo el polvo de un lugar olvidado. Mientras Mefiboset sobrevivía en Lodebar, en Jerusalén el trono de David se afirmaba. El pastor de Belén se había convertido en un rey poderoso, victorioso en batallas, respetado por las naciones. Pero en su corazón no se había apagado la memoria de su mejor amigo, Jonatán. David había hecho un pacto con él. Nunca dejaría de mostrar misericordia a su casa, y aunque los años habían pasado, la promesa seguía viva. Un día, David preguntó en voz alta: ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia por amor a Jonatán? Entonces Siba, un siervo que había pertenecido a Saúl, respondió: Aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies, que vive en Lodebar. El contraste era evidente: descendiente de reyes, pero reducido a vivir en el olvido. Príncipe por sangre, pero marginado por su condición. David, movido por el pacto y por la misericordia, ordenó: tráiganlo de inmediato. Podemos imaginar el momento en que llegaron los mensajeros a Lodebar. La polvareda de sus caballos anunciaba que algo grande ocurría. La gente del lugar, acostumbrada al silencio y al olvido, vio entrar a los enviados del rey, y entre ellos estaba Mefiboset, sorprendido, asustado, tal vez temblando al pensar que había llegado el fin de su vida. ¿Acaso David lo buscaría para matarlo, para borrar la descendencia de Saúl? Lo llevaron a Jerusalén, hasta la presencia del rey, y allí, lisiado, sin fuerzas, se inclinó hasta el suelo diciendo: «He aquí tu siervo». Pero David lo miró con ternura y le dijo palabras que transformarían su destino. «No tengas temor, porque ciertamente te mostraré misericordia. Por amor a Jonatán, tu padre, te devolveré todas las tierras de Saúl, tu abuelo, y tú siempre comerás a mi mesa». Mefiboset, sorprendido, respondió con humildad: «¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?» Su autopercepción era la de alguien sin valor, sin honra, sin futuro. Pero David no lo vio como un perro muerto, sino como el hijo de su mejor amigo, como alguien digno de gracia. Desde ese día, Mefiboset dejó atrás la sequedad de Lodebar. Fue trasladado a Jerusalén, no como un enemigo, sino como un hijo adoptivo del rey. Se le devolvieron las tierras que habían pertenecido a Saúl, y Siba, con sus hijos y siervos, quedó encargado de administrarlas para él. Pero lo más glorioso fue esto: Mefiboset se sentaba todos los días a la mesa del rey, como uno de los hijos de David. Ya no importaban sus pies lisiados, ya no importaba la vergüenza de su nombre, ya no importaba la miseria de Lodebar. En la mesa real, su identidad fue restaurada. Mefiboset es el reflejo de cada uno de nosotros. Todos nacimos con un linaje real, porque fuimos creados a imagen de Dios. Pero el pecado, como aquella caída en la huida, nos dejó lisiados, sin fuerzas, desterrados en un Lodebar espiritual. Un lugar sin promesa, sin esperanza, marcado por la sequedad. Pero hay un rey que no olvida su pacto. Jesucristo, el Hijo de David, vino a buscarnos en nuestra miseria, no para condenarnos, sino para restaurarnos. Él nos saca del Lodebar y nos lleva a su mesa. No importa tu vergüenza, tu pasado, tus caídas o tus limitaciones, su gracia es más grande que tu vergüenza. Mefiboset vivió gran parte de su vida en un rincón olvidado.
pero fue rescatado por el amor de un rey fiel a su pacto. Así también, cada hombre y mujer que cree en Cristo deja atrás su Lodebar para sentarse en la mesa del Rey Eterno, donde hay abundancia, honra y herencia incorruptible.